Bueno, primero me gustaría unirme a los agradecimientos a los organizadores por habernos invitado como Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales a poder exponer un poco cuál fue el proceso de ratificación del acuerdo y cuáles son los pasos a seguir para Chile en esto. Y siguiendo un poco con el ejercicio que se hizo en el módulo anterior, me gustaría saber cuántos de ustedes saben qué es lo que es la Direcon o qué es lo que hace la Direcon. Hay una minoría, entonces me parece importante primero comentarles que por lo menos el Departamento de Propiedad Intelectual de la Direcon es el encargado de coordinar la posición país y de liderar las mesas de negociaciones en los principales foros multilaterales que tienen que ver con la propiedad intelectual, y esto es la OMPI y la OMC, así como también respecto de las negociaciones en estos temas en los tratados bilaterales que suscribe Chile. Y también juega un rol importante a la hora de ratificar e implementar los tratados internacionales en estas materias. Habiendo dicho eso, lo que me gustaría comentarles o compartir con ustedes es un poco la historia del tema del Tratado de Marrakech, cómo nace el tema de las excepciones y limitaciones en general en la OMPI y cómo llegamos hasta la culminación del Tratado de Marrakech y cuáles son los pasos para Chile a seguir. Ya en el año 2004, Chile fue un impulsor principal en el Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, en donde se pidió que hubiera un punto en la agenda de trabajo de ese comité para efectos de abordar las excepciones y limitaciones al derecho de autor para fines educacionales, bibliotecas y discapacitados. Y en ese sentido, durante el 2004 hasta el 2011 se hizo un intenso trabajo al respecto, y que permitieron descubrir o de alguna manera ver que internacionalmente habían unas falencias, por lo menos en materia de discapacidades, para efectos de compartir obras accesibles a las personas con discapacidades y otras discapacidades para acceder a los textos impresos, y había una falencia ahí. Y en base a eso se hizo un trabajo y que permitió que en noviembre del 2011 se adoptara un texto que fue el texto de negociación que finalmente culminó en la conferencia diplomática celebrada en la ciudad de Marrakech en el año 2013, y en donde concurrieron más de 600 delegados a dicha negociación, y que de alguna manera significó la adopción de un primer instrumento internacional de propiedad intelectual que aborda el problema del intercambio transfronterizo de obras que cuentan con protección de derechos de autor, incorporando reglas expresas referidas a la importación y exportación de copias en formato accesible. Asimismo, este tratado también incorporó por primera vez en un instrumento internacional una excepción específica para efectos de las discapacidades en materia de derechos de autor, y por lo tanto constituye un hito importante a nivel internacional. Ahora no quiero de alguna manera repetir lo que ya se dijo en el panel anterior, respecto a que hay una tarea pendiente para efectos de la ratificación y que hoy día hay pocos países que han hecho esa ratificación. Sin embargo, existen trabajos intensos para que el tratado entre en vigor internacionalmente y se pueda utilizar el mecanismo de intercambio transfronterizo de obras lo antes posible. Habiendo dicho eso, me gustaría comentarles que el proceso interno en Chile, para efectos de la ratificación del tratado, se hace también en coordinación con las agencias principales con competencia en materia de derechos de autor, y esto significa trabajos intensos con el Ministerio de Educación, con el Consejo de la Cultura y las Artes, con el Departamento de Derechos Intelectuales de la IDEBAM y también con Senadis, quienes también fueron un actor en la hora de la negociación y quienes de alguna manera también han representado el interés importante para efectos de las discapacidades y continuar el trabajo también en materia internacional, no solo con discapacidades visuales, sino que también con otras discapacidades. Y en ese sentido lo que se hizo fue ver cuál era el estado de arte en Chile en materia de este tipo de discapacidades, y fue un poco lo que Claudio ya comentó. Nuestro artículo 71C de la ley 17.336 de propiedad intelectual contempla una excepción bastante amplia en esta materia, que es mucho más amplia de la que existe en el tratado propiamente tal. Y por eso nosotros, cuando vimos el tema de ver qué cambios exigiría este tratado, nos dimos cuenta que no exige un cambio legal desde el punto de vista de las excepciones y limitaciones, sino que más bien requeriría un mecanismo de implementación para poder hacer efectivo el intercambio transfronterizo de obras.
Y es ahí donde de alguna manera el trabajo se ha estado centrando. Y hoy día les puedo decir que la meta de nosotros es poder poner el proyecto de ley a disposición de SECPRES durante el mes de abril y comenzar los pasos para la ratificación en el Congreso durante ese mismo mes, una vez que SECPRES en el fondo termine de hacer los comentarios necesarios al respectivo proyecto. A nivel de la mesa técnica de discusión se ha reconocido que que la ratificación de este tratado es de suma importancia para el país, que está en línea con el programa de gobierno y que de alguna manera se vislumbra con una tramitación expedita, dado de que efectivamente es un tratado que no requiere modificaciones legales, sino que más bien una implementación que también se está evaluando para hacer efectivo este mecanismo transfronterizo de compartir obras del formato accesible. Una de las formas que se ha estado abordando se podría realizar con lo que Claudio ya abordó en el registro civil de identificación, en donde ya hay un mecanismo donde existe un registro de personas que en el fondo es un registro voluntario que permite que personas se registren para hacer efectivo el hecho de asistir a personas con discapacidades. Y de alguna manera lo que se está pensando para hacer el mecanismo transfronterizo de estas obras, para efectos de constituir entidades autorizadas, que es lo que exige el tratado, pueda ser de alguna manera de la misma forma y aprovechar infraestructuras que ya existen. Serían cambios menores, no un cambio de ley propiamente tal, y se están viendo dar competencias a, por ejemplo, la DIVAM o al mismo Departamento de Derechos Intelectuales, para efectos de hacer esta especie de certificación de entidad autorizada para permitir el intercambio transfronterizo lo más expedito posible. Eso es un poco lo que les quería comentar y también haciendo un poco honor al tiempo que se me ha dado. Muchas gracias.